Nuestro. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir de estos temas que son importantes, son trascendentales, son temas que ayudan al cristiano a poder vivir una vida en victoria. De repente se ha volvido un cliché decir esa frase, prosperados, bendecidos, pero muchos están arrastrando una manta, Dios, una manta de confusión, porque no han podido disfrutar de la vida cristiana a plenitud. Por algunos esquemas, Dios mío, pensamientos, estructuras y áreas en sus vidas que no han sido sanadas, corregidas, restauradas, porque no han llegado a completo entendimiento de muchas de las verdades, una comprensión clara de la dirección que tenemos en ti, Dios mío. Algunos viven un cristianismo arrastrando la manta, viven un cristianismo con sencillamente obcecados, arrepentidos, tristes, taciturnos, conformados. Pero tenemos que todo lo que se haya hablado desde ayer hasta mañana te hable, sea completamente liberador para cada uno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, reitero las buenas noches a los que me están acompañando en el día de hoy. Yo quiero presentar a licenciado Máximo Moreno, pues una persona que personalmente, para la redundancia, tiene un liderazgo, un llamado, una pasión, un servicio en el cual yo tengo mucha admiración. Y cuando se me habló de hacer de este tema, de que habláramos de sanidad interior, desde el día uno yo dije, yo quiero que me acompañe. Me demoré mucho en decirle, pero desde el día uno, fue en enero, busqué la fecha hoy, y quería que me acompañara en esto, porque para mí es bien importante este tema. Este tema no es algo que se pueda decir solo. Yo soy, lo admito, soy fanático de lo que tiene que ver el tema de psicología, y la gente no ha entendido que la psicología no es un tema aparte de la espiritualidad. La psicología, para algunos somos seres tripartitos y no quiero entrar en tema de esto. Y gran parte de lo que tiene que ver con nuestro ser tiene que ver con nuestra alma y con nuestro psiquis, lo que tiene que ver con no solamente el cuerpo, que el cuerpo es importante, el espíritu. Y entonces hay áreas en nuestra vida que cuando hablamos de alma, muchos lo interpretan como el área del cerebro y del corazón y todas estas cosas. Y como decían desde el día de ayer, hay áreas que no han trabajado, hay gente que no ha trabajado con algunas cosas del pasado, y esas cosas no trabajadas le impiden un cristianismo triunfante, un cristianismo en victoria. Yo voy a estar leyendo algo que me conseguí una vez. Decía que el niño que fue testigo de un divorcio traumático, posiblemente en sus futuras relaciones, en sus relaciones presentes, pueda ser una persona que tiene problemas con la intimidad y con el compromiso. El niño que en un momento le decían que todas las cosas eran demasiado caras, que no hay plata para eso, en un futuro crecieron sintiéndose culpables por cualquier cosa que compraban, porque en su mente venía el reflejo, yo no tenía, u otros al contrario, se vuelven despilfarradores, porque en un momento dado no tenían, y quieren comprarlo todo y empiezan a endeudarse. Hay el niño que le tocó ser responsable de una persona adulta, ya sea su propia madre o de un abuelo de muy temprana edad, incluso hasta de hermanos, porque he visto hermanos con discapacidad y todas estas cosas. Se han vuelto personas que están pendientes de todo el mundo, están pendientes a todo el mundo, menos de ellos mismos. No se dan la atención, el cuidado, y los que en un momento dado no le reconocieron sus logros cuando eran niños, no le decían felicitaciones, qué bien trabajo, buen trabajo hiciste, todas estas cosas. En un futuro ellos les cuesta reconocer el trabajo de los demás. Ellos no valoran las cosas, entonces la gente dice, pero tú no ves lo que yo hice, no aprecias, porque como no fue apreciado, no sabe cómo apreciar. Y así, si me sigo leyendo o mencionando, a ver, muchas historias, nuestro pasado marca mucho de la psiquis que nosotros somos hoy en día. Somos el producto de lo que se depositó, se sembró, de lo que pasó en nuestras vidas. Pero hoy yo queremos hablar de la inteligencia emocional, porque es un tema que no es muy común de repente. Y yo tengo que reconocer que en la Biblia hay seres humanos que uno se queda en el aire. ¿Qué pasó aquí? Quiero mencionar uno antes de que le demos paso a la entrevista que le quiero hacer a mi licenciado Máximo. El caso de Moisés. Moisés, muchacho iracundo, de esos que
le quitó la vida de un momento de eso de rabieta a un egipcio que estaba agrediendo a un hebreo. Posteriormente, cuando los hebreos, él vino otro día a hablar con ellos y a defenderlos en una pelea y decir que cálmense, son hermanos. Dice, ¿qué vas a hacer con nosotros? ¿Vas a matar como mataste al otro? Y salió huyendo. Y en medio de todo, él se vio con ese carácter un poquito tosco. Sin embargo, llegó un momento en el libro de Números, en el capítulo 12, versículo 3, que dice que Moisés fue el hombre más manso de toda la tierra. Y no estamos hablando de Espíritu Santo, ahí no hubo una chirimpiorca espiritual de que cayó una unción, pero su carácter parece que cambió. Sin embargo, Dios le dice, no vas a entrar a la tierra prometida porque él le dio un arranque de ira, una cosa que el mismo Dios le dio, y tú qué va, tú no vas a entrar. Entonces, controlar las emociones, controlar todo esto, a veces hay gente cristiana que tiene años dentro del evangelio y no han controlado su carácter y tienen excusas como yo soy así, yo siempre he sido así, yo no voy a cambiar, yo no soy ni un bobo y cosas que uno dice, y lo hemos visto recibir el Espíritu Santo, lo hemos visto hablar en lengua, lo hemos visto bajar del altar, lo hemos visto ministrar a la gente, tocando a la gente cayéndose, lo hemos visto manifestarse una unción terrible a través de su vida, pero su comportamiento dista de ser una persona que emocionalmente se ve estable. Y uno dice, Dios puede usar esa clase de gente. ¿Qué está pasando? Y hay gente que dicen que no van a cambiar, y hay gente que uno está esperando, y hay gente que está luchando con áreas en su vida y quieren decirle a Dios, cámbiame, Dios, haz algo por mí, y no han mejorado, no han cambiado, se mantienen en la misma línea. Entonces, queríamos hablar sobre ese tema, sobre la inteligencia emocional. Así que yo voy a invitar primeramente a mi compañero Máximo. Saludos, bendiciones para que salude a todos los que están aquí. Saludos, saludos a toda la audiencia. Gracias por estar aquí en este día y poderle dar la importancia que la salud mental amerita en medio de todo lo que se está dando en nuestra provincia. Es un reflejo de la poca alfabetización emocional que se da, el número de muertos, el número de acciones delictivas. Habla de cómo nosotros estamos dentro de nuestra casa en función a nuestro cuerpo y cómo nosotros tenemos un tema para poder manejar esas emociones y afectar de repente el conglomerado social. Es importante que nosotros veamos esto. Entonces, yo sé que podemos estar en algunas cosas o podemos eh, eh, tener como ese espacio porque tenemos nuestras ocupaciones, pero yo te invito a que en este momento tú detengas lo que estás haciendo y preste mucha atención, porque este tema no solamente puede ayudarte a ti, sino que puede ayudarte en función a tu crianza con tus hijos, en función a tus relaciones interpersonales. Entonces es importante que podamos ver esto y si tienes alguna pregunta, anótala para que al final se pueda hacer, porque es bueno que se resuelvan estas situaciones y luego voy a decir el porqué. Ok, ok, me gustaría, eso está muy bueno. Si pueden dejar, hagan la pregunta un poquito más tarde para que no se confundan con los saludos de amén y la gente poniendo todo, que a veces no sé por qué, pero vamos a poner ese pedazo para después. Pero ténganlo ahí pendiente, si quieren me lo mandan a personal a WhatsApp para también tenerlos ahí y poder hacer la pregunta. Comenzando con inteligencia emocional y emociones. Bueno, hablamos de inteligencia emocional. ¿Se puede ser inteligente emocionalmente? ¿Qué son emociones? Bien, es importante que nosotros tengamos la capacidad de distinguir conceptos. Toda emoción es una reacción a un estímulo ambiental, natural, social, el cual genera una respuesta. En pocas palabras, para que sea estimulada una emoción, algo tiene que haber pasado. O sea, tú no te levantas de tu casa teniendo asco porque sí. O sea, el asco es el resultado, es la emoción por algo que te causó repudio. De repente viste una bolsa dañada, de repente viste un gusano, viste un sapo o viste algo que no te gustó, entonces eso genera esa emoción. El miedo también puede ser una reacción a un estímulo. Entonces, las emociones vienen siendo esas respuestas inmediatas a cualquier situación de la cotidianidad, lo que hace que nosotros quedemos a la exposición de manera específica. ¿Por qué quiero hacer este énfasis? Porque hay diferentes tipos. Entonces, si yo hago la pregunta,
¿Cuál es la diferencia entonces con el estado de ánimo? ¿Cuál es la diferencia con el sentimiento? ¿Y cuál es la diferencia con la conducta? Porque son muchos elementos que quizás nosotros no manejamos. Entonces, el estado de ánimo es una secuencia de emociones, lo que hace que yo genere un estado de horas o minutos, porque es importante ver que la emoción no dura horas o minutos, una emoción es inmediata, o sea, ella sale en el mismo momento donde el estímulo llega, o sea, para que tú tengas ira, algo tiene que pasarte. Mira, Jesse, estoy muy molesto, tengo ira por algo que se dio. Entonces, el estado de ánimo viene siendo como un cúmulo de pequeñas emociones que hace que yo desarrolle como un momento, horas, minutos, y yo pueda hacer el cambio. Ahora, ninguna emoción se sostiene durante todo un día. Todo el día tú no estás con asco, a menos que tú estés embarazado, embarazada, tenga una condición médica, o no todo el día tú estás iracundo. O sea, de hecho, los expertos en ira hablan que la ira aumenta en sus picos al momento que el estímulo se recibe. Entonces, el estado de ánimo es un cúmulo de emociones el cual te sostiene por espacio. Lo podemos ver en ok, la ira y la rabia son parecidos en diversos temas. De hecho, la rabia es como una prolongación de la ira. Entonces, importante eso lo que coloca. ¿Qué pasa? Cuando nosotros entendemos eso, ¿quién ha visto el estado de WhatsApp? En el estado de WhatsApp no hay un estado único, tiene varios momentos de 30 segundos para que entendamos que durante todo el día yo puedo cambiar el estado de ánimo. Viene otro concepto que es importante. A ver, ¿qué es la conducta? La conducta es lo que yo puedo ver. Si yo estoy iracundo, esa es la emoción. Yo le meto un puñete a alguien, esa es la conducta. Meter el puñete es la conducta. Si yo tengo asco, el asco, y yo vomito, la conducta cuál viene, o sea, la conducta es lo que yo puedo evidenciar, lo que yo puedo ver. Entonces, aquí nosotros empezamos a desarrollar esta característica. Ahora, qué, qué nos hace tener una diferencia? Porque ahora si yo te digo qué es el sentimiento es el resguardo de estados emocionales, de estados de ánimo, de manifestaciones conductuales que hace que tú desarrolles un estado más prolongado. Ahora, si Jesse todos los días me hace sacar de quicio, me dice cosas malas, me pone molesto, es muy probable que yo sienta odio hacia Jesse. Eso viene siendo un sentimiento. Ojo, si una persona me da emociones favorables como la alegría, me sube el ánimo, hace que mi estado de ánimo sea expansivo, que yo me sienta en euforia, es muy probable que yo sienta amor. Entonces, cuando yo veo un sentimiento, yo prolongo un estado de ánimo, o es el cúmulo más que nada de esos estados anímicos que producen placer. Entonces, todo lo que me produce displacer, el sentimiento no puede ser favorable a lo que yo sienta. Entonces, el sentimiento sí es un hecho prolongado que se tiene que cultivar, porque puede ser que una persona que yo odie en un acto emocional o en un acto de cambio de estado de ánimo hacia mi interior, puede ser que yo cambie el sentimiento hacia una persona. Hay gente que yo odiaba que hoy amo, hay gente que yo amaba que hoy odio. Entonces, como esas acciones se van metiendo día a día, se va teniendo ese espacio. Pero entonces es importante ver emoción, acción inmediata, ¿sí? Estado de ánimo son un cúmulo de emociones que hace que vaya cambiando durante el día, no se sostiene igual, minutos, horas. ¿Qué es la conducta? Lo que yo puedo observar. La conducta es lo que yo puedo evidenciar. Cuando viene, ¿se portó mal? No, el que haya pegado, mordido, escupido, el que haya gritado, eso es la manifestación conductual. Entonces, aquí es donde yo hago la pregunta. ¿Qué es importante o qué es lo más difícil para ti sobrellevar? Si tus emociones, si tus sentimientos, si tu conducta, entonces ahí es donde está como el meollo del asunto, porque no todo el mundo tiene el mismo problema. De hecho, cuando nosotros revisamos la estructura de la personalidad, hay tres estadios. Está el estadio de la conducta, está el estadio de los sentimientos y los pensamientos. Dependiendo de cómo te va, ahí tú decides cuál es el más difícil. Por lo menos a mí me cuesta manejar mis pensamientos.
A otras personas le cuesta manejar su conducta. O sea, por todo reacciona, por todo grita. El gritar es una conducta. El torcer boca es una conducta. El chupar los dientes es una conducta. O sea, eso es importante. Entonces, los sentimientos a otras personas les cuesta sobrellevar los sentimientos. Porque, a ver, tú tienes más de 12 años con la misma sensación de odio hacia tu papá, que probablemente ya no te hizo lo mismo que te hizo a los 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, pero ese sentimiento lo que genera es una herida y esa herida prolonga una situación totalmente desadaptativa, Jesse. Ok, entonces, bueno, ya una vez respondió lo del sentimiento, que esa es la parte que quería ver si cuál era la diferencia, que la gente conocía la diferencia entre emoción y sentimiento. Pero entonces, usted habló de que algunos controlan, usted habló de problemas con controlar los pensamientos, otros con la reacción, la conducta. Entonces, como estamos hablando de inteligencia emocional, ¿hay alguna manera de poder tener control de mis emociones? ¿Cabe la posibilidad? Porque es lo que se trata de entender cuando uno escucha estas palabras. De repente yo puedo tener la capacidad de controlar lo que yo siento, las emociones que yo tengo o la conducta que yo tengo. ¿Eso hay una probabilidad en medio de todo esto? Claro, claro, pero para entender eso, y esto es muy importante que lo vean, hay 5 fases, y es importante que nosotros lo podamos destacar. La primera es que hay una experiencia temprana negativa, ¿sí o no? Hay una situación que me afecta. Hay algo que hace que yo me moleste o que tenga una emoción que me produce una reacción desadaptativa, porque eso es lo que hace. O sea, cuando tú no puedes controlar tus emociones, tú te vuelves un inadaptado en cierta área. De repente hay gente que tú no le puedes tocar la fibra con su mamá, o hay gente que tú no le puedes decir ciertas cosas, hay gente que tú no le puedes hablar de plata, hay gente que tú no le puedes manejar ciertos temas porque manejan una crisis. Entonces, primero viene una experiencia temprana negativa, Jesse. Luego se activa un esquema. ¿Qué significa eso? Que es una situación vital similar a la experiencia. Entonces hay gente que repite los ciclos. Por ejemplo, tú discutiste con tu hermano porque tu hermano te dijo gordo, pero en la iglesia tienes a alguien que te dice gordo igual. Y en el trabajo también tienes a alguien que te dice gordo. Entonces, una vez esa experiencia se fija, eso permanece en la mente, pero se activa por situaciones desencadenantes. Si mi mamá murió de cáncer, un ejemplo, y yo veo una noticia de cáncer, se activa esa situación. Y eso es lo que hace que yo genere una emoción inmediata o que yo genere una conducta inadecuada, porque se activa el esquema. ¿Sabes? Si mi papá le metieron un disparo en calle 8, cada vez que yo pase por calle 8, o cada vez que me mencionen el número 8, o cada vez que yo recuerdo a mi papá, hay gente que tiene la capacidad incluso de sentir el mismo dolor de la pérdida cuando tiene el pensamiento o cuando se activa el esquema. Luego vamos a un tercer nivel que se forma como una triada. Hay una visión negativa de mí, una visión negativa del mundo y una visión negativa del futuro. O sea, yo me odio, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué no le pasó a otra persona que es más mala que yo? Y cuando ven el futuro, yo no voy a seguir pensando en nada de eso porque eso no es importante para mí. Entonces piensan que nada va a cambiar y ahí se activan síntomas. Aquí es donde viene el meollo. Vienen síntomas afectivos, tengo disforia, displacer, ansiedad, me da tristeza, o sea, pero no es un diagnóstico, sino que es producto de una emoción no manejada o de un pensamiento no manejado o de una situación traumática no manejada. O si no me dan síntomas del pensamiento, tengo indecisión, problema de atención, problema de memoria, se me olvida dónde está la llave, se me olvida dónde puse la comida, se me olvida la plata. O sea, empezamos a tener ese tipo de problemas. Hay problemas motivacionales, poca fuerza de voluntad, deseo de evitación, deseo de huida, deseo de escape. Ay, yo no quiero ir para allá porque yo sé que me voy a poner triste, sé que me va a dar rabia. Hay síntomas motores, tengo pasividad, tengo dificultad para las relaciones interpersonales y luego vienen los síntomas físicos, dolores. Si tienes dolor de cabeza que no sabes por qué te da, probablemente es una situación traumática que no has sabido controlar. Si tienes algún dolor en la espalda baja, en la rodilla, o sea, hay dolores que, gastritis, hay gente que paga mucha plata donde los médicos y no tienen esa respuesta porque hay una raíz de herida emocional que no ha sido trabajada. Y luego, ¿qué pasa, pastor? Tenemos
una acentuación de una falla lógica. ¿Qué pasa en el pensamiento? Se genera un sesgo cognitivo, un sesgo en el pensamiento y se genera una distorsión. ¿Qué pasa con esa distorsión qué hace? Me nubla de la realidad. Pienso tengo un pensamiento de todo o nada. Yo veo la situación en solamente dos categorías sin considerar ninguna posibilidad. Si yo no soy sano absoluto, debo estar muerto. Este es todo o nada. Todos los hombres mienten, todas las mujeres son mentirosas, todos los pastores son malos, todos los líderes. Entonces yo genero una falla lógica. ¿Qué pasa? Viene otro tipo de pensamiento, un pensamiento catastrófico. Yo voy a predecir el futuro negativamente sin tener en cuenta otras probabilidades. Estaré tan enfermo que yo no voy a poder hacer nada. Mira, hay gente que tiene un pensamiento catastrófico que te dice, yo creo que me voy a enfermar, yo lo siento, y viene y ¡pap! Se enferma. Entonces, esa es una falla lógica del pensamiento. Empezamos a descalificar, dejamos de lado lo positivo. Mira, una vez, para que pueda ilustrar esta falla lógica, una vez una mujer le dieron un aumento en la empresa y el jefe le dice, he estado observando tu trabajo y me he dado cuenta que eres una excelente trabajadora. Sabe que la mujer entró en crisis y le dio una crisis de pánico porque ella sintió que el jefe la estaba vigilando y después de ese aumento y después de esa crisis, ella sentía que el jefe siempre le iba a ver y por querer hacer las cosas bien, no pudo concentrarse en absolutamente nada. Tuvo que ser medicada porque eso le generó una falla lógica en el pensamiento. Ella descalificó todo lo bueno, ella descalificó que le aumentaron, que le dijeron que estaba haciendo bien el trabajo, por pensar que y si hago algo mal, y si todo me sale mal, y si el jefe se da cuenta que yo estoy cometiendo un error, y ese pensamiento generó una falla lógica. Entonces, hay otro tipo de falla que se llama razonamiento emocional. Usted piensa que algo tiene que ser real porque tú lo sientes, que yo lo siento en mi corazón, y como yo lo siento en mi corazón, eso tiene que ser así. Entonces uno dice, sé que hice muchas cosas bien en la vida, pero yo me siento fracasado. O sea, hay gente que, miren, esto es más profundo de lo que ustedes piensan. Hay gente que se autosabotea con el pensamiento. Entonces empezamos a magnificar y a minimizar. Hay gente que su problema lo magnifica. Hay gente que la del otro la minimiza. Hay gente que quiere leer la mente. Hay gente que hace una personalización. Por ejemplo, Jesse monta una publicación y yo me como esa publicación de que mira, él me estaba tirando eso a mí porque la vez pasada él me dijo esto. Y hay gente que se crea una película y eso los lleva en enfermedad. Ahora, respondiendo tu pregunta, porque ya aparezco los presidentes de esto ayer que no respondía a la pregunta que tú le hiciste. Respondiendo a la pregunta, una vez nosotros detectamos la falla lógica, nosotros tenemos que trabajar con el pensamiento. Si cambia tu manera de pensar, va a cambiar tu conducta. Ese es el punto de la terapia del pensamiento, la terapia cognitiva. O sea, yo extraigo, mira, esto tiene un modelo que se llama el modelo ABC. Acto o situación, emoción. La B son las creencias que yo tengo por la situación y la C son las consecuencias. ¿Qué yo tengo que trabajar? Las creencias sobre el acto. Usted sabe, nosotros hacemos muchas cosas bien y también hacemos muchas cosas mal, pero el hecho de pensar hace que nosotros incluso cometamos tantos errores que hace que se desarrollen síntomas paranoides y siempre pensamos que la gente atenta contra nosotros, que me van a hacer algún mal, que esto me va a pasar. Entonces, esa situación se cambia, Jesse, cuando nosotros podemos identificar esos pensamientos que van de manera lineal, que son fallas del pensamiento, y así nosotros podemos liberar esa realidad emocional, porque recuerda que la emoción es inmediata. O sea, tú no vas a dejar de sentir. Si tú te golpeas el dedo, el dolor viene siendo una emoción inmediata, ¡ah! Que tú gritas. O sea, eso viene siendo conducta, pero lo que tú sientes por dentro cuando te coges el pie o el dedito, ya tú te das cuenta que la emoción es inmediata. ¿Qué es lo que debemos cambiar? Una vez se dé la emoción, eso va en filtro de un pensamiento y ese pensamiento hace que nosotros nos quedemos enfermos. Por eso, miren, y cerrando este punto, había una persona que tenía cáncer hace como 20 años. Ella no sabía, apenas que el doctor le dijo, tienes cáncer, a las 2 semanas esa mujer se murió. Para que usted sepa cómo es el filtro del pensamiento. Y le puedo poner otro ejemplo.
una persona fue condenada a cadena perpetua, ese se llama el experimento del vacío. Lo acostaron en una camilla y le dijeron, bueno, te vamos a desangrar. Le ponen una cubeta de aluminio y le cortan por la mano, pero en un lado donde él no se iba a desangrar. ¿Qué pasa? Le prenden una pluma en un lugar cerrado y la pluma la pusieron a cuentagotas. Pa, pa, pa. El sonido hizo que él se muriera de un paro cardíaco. Entonces, si nosotros no hacemos el filtro del pensamiento, eso es lo que va a hacer que tengamos ese problema. Entonces, hay que cambiar el pensamiento para que nosotros podamos optimizar el tema de la conducta, pastor. Ok, ok. Entonces, primero yo necesito reconocer qué es lo que me afecta. Primero tengo que Correcto. reconocer. Por ejemplo, yo estoy en el taxi y se mete un taxista o se mete alguien en el carro y de una vez yo tengo un arranque de esto de ira por molestia. ¿Cómo yo puedo controlar eso? Primero tengo que reconocer que tengo eso, pero entonces tengo que reemplazar entonces el concepto que tengo para poder Correcto. entonces cambiar la conducta. Ok, Correcto. siga, siga. ¿Qué pasa? Nosotros estamos tan acostumbrados a reaccionar y nosotros no estamos, a nosotros no nos han llevado al punto de reflexión. Nosotros somos una provincia reactiva. Y cuando hablamos de provincia reactiva, nosotros estamos, mire, tanto es así, que aquí tú estás hablando con alguien y la gente te dice que, pero tú tienes tu punto y yo tengo el mío, entonces de nada sirve esa conversación. Porque si en tu punto yo encuentro mayor validez argumentativa, yo tengo que soltar lo que yo tengo, porque la mayoría de situaciones culturales van llenas de sesgos. Usted viene programado con una información sesgada por sus padres. El mismo método, incluso hasta para crianza, no de tus padres, quizás no le funcionan a tus hijos. Las mismas palabras no funcionan. Entonces nosotros tenemos que empezar a entender que hay nuevas experiencias que construyen un sendero para nosotros poder tomar acción. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es deconstruir nuestra mente para nosotros poder tener ese espacio de reflexión y entendiendo lo que acabas de decir, el principio de sanidad interior, de salud mental, que es el principio máximo, es reconocer que algo no está bien. Ahora bien, la gente tiene un problemita, nunca está dispuesta a ser evaluada. Porque cuando tú lo evalúas y tú le dices cuáles son las situaciones, la gente siempre está dispuesta a sustentar. Que eso vienen siendo los mecanismos de defensa que hacen que nuestra conducta nefasta se pueda ver menos nefasta porque nosotros empezamos a racionalizar las cosas. Por ejemplo, robaste, que no, yo robé porque tenía una necesidad. No, robaste, está mal. Tiene que reconocer, no me diga que era una necesidad. Le fuiste infiel, no, lo hice porque ella me lo hizo. No, aquí nosotros tenemos que empezar a reconocer las situaciones desde adentro para nosotros poder ser sanados. Entonces, y eso tiene que dejarse fuera del discurso, porque tú no puedes, y aquí es donde viene la situación, tú no puedes proyectar, tú no puedes decir que hay transformación en tu vida cuando tú tienes las mismas situaciones que rondan en tu pensamiento. Hay que hacer un vacío. Si no se hace ese vacío, no hay avance. Muy bien. Yo quiero dar un ejemplo para los que están aquí con nosotros. Por ejemplo, si alguien viene y me grita, estamos en Colón, si alguien me grita y tengo que responderle que me gritó, ¿qué le pasó? Tú me estás respetando. Eso es lo primero que vamos a reaccionar. Pero ¿qué tal si yo reemplazo el concepto? Me está gritando, ¿será que le está pasando algo? Esa persona no es así. Oye, mira, o sea que dice la Biblia que la blanda respuesta calma la ira. O sea que yo no voy a caer, déjame tratarlo diferente para ver qué está pasando. Si yo reemplazo un concepto con otro, las cosas van a ser diferentes. Por ejemplo, veo que la gente se está riendo, ¿no? Se está riendo de mí y hay una vez que están hablando de mí, ¿no? Y están riendo, de repente están comentando algo entre ellos, yo no me voy a meter ahí. Si nosotros reemplazamos, o sea, si no vemos todo personal o le tratamos con una lógica a lo que está pasando, creo que ahí entonces vamos desarrollando lo que sería una inteligencia emocional, porque si no desarrollamos ese reemplazo o simplemente dejar aparte y no pensar que las cosas son personales, o buscar una respuesta. Por ejemplo, yo cuando estoy conduciendo, yo voy con un taxi, se tira, lo mismo que viene en mi mente es esto, ellos son así. ¿Por qué? Porque están todo el día en el volante, ellos están apurados, ellos sienten que ellos saben más que uno, yo no me voy a pelear con ellos. Yo no pierdo mi calma con ellos y trato de mantener la paz. Pero llegó una parte que usted dijo algo que yo quiero cambiar la palabra medio técnica, ponerla somatización. Que a las finales, si yo no trabajo con estas cosas y no reconozco primero lo que me está afectando, eso al final va a traer un problema de salud en mi vida, va a traer un problema
va a generar un problema. Yo digo, por ejemplo, me pasó que en la pandemia tenía un problema con los gases y dejé de comer. Me dijeron, la doctora me dijo, deja de comer, era brócoli, repollo, todo lo que era con col. Me hicieron esta cosa con el gel, un ultrasonido en el estómago y nunca encontró nada. Fui un mes. El último día me pregunta, a la final, ¿le está pasando algo? Porque es que no vemos nada. ¿Tiene algún problema? Entonces yo me puse a pensar, ¿será que tengo algún problema? Entonces, las enfermedades no solamente son productos de alguna reacción física de algo, sino también a veces tienen que ver con la mente y tienen que ver con nuestra conducta. Aquí hay un tema que me gusta que menciones, que el tema que esos problemas de salud trascienden y uno va acompañado de otro. Y en la alfabetización emocional, aquí, miren, te voy a poner un ejemplo sencillo para que puedas pasar a la siguiente pregunta. Importante esto. Si hay un niño, miren la analfabetización para que usted vea. La vez pasada me llamaron preguntándome que si era necesario que el niño viera a su mamá en el funeral. Eh, yo le digo, eh, ¿qué le dice su corazón? Él me dice, no, porque mi hijo se siente en paz porque él dice que mi mamá está en el cielo. Pero en el cielo puede ser que esté en un avión, el cielo puede ser que esté en otro lugar, porque a veces los niños muestran una madurez que parece, ok, cuando los niños, hay este tipo de eventos, que es lo general, los niños vayan para este cuarto y los adultos están llorando, ellos están viendo que algo está pasando, pero nosotros no hacemos responsable a los niños por las emociones del momento. Ellos tienen que llorar, ellos tienen que sentir. Es más, muchas madres me han dicho a mí, no, licenciado, yo no puedo llorar enfrente de mi hijo porque usted sabe, yo tengo que ser fuerte. O sea, yo no le enseño a mi hijo a llorar, yo no le enseño a mi hijo a sentir cuando algo no está bien. Yo he acostumbrado a la gente siempre a decirle que estoy bien. Cuando algo no está bien, yo tengo que hablarlo. Y quizás no con la persona que me pregunte, pero yo puedo dar respuestas que pueden ayudarme a mi mejora, porque entonces yo me voy creyendo esa mentira y esa mentira se sostiene y se sostiene por años. Hay gente que ha sufrido en silencio por una situación por más de 20, 30, 40, 50 años. Entonces, yo he tenido muchachos que no, yo no he podido, no han cerrado el ciclo del duelo, no han cerrado situaciones porque no le permitieron ver a su mamá en el cajón y darle la última despedida. Entonces, todos los procesos, aunque sean difíciles, nosotros tenemos que hacer que la gente los pase. Y es importante que nosotros podamos reconocer la importancia del peso de las emociones, pero cuando se habla de esto, es más, tú le preguntas a alguien cómo está, la gente te dice bien, normal o regular, ya, o bendecido, prosperado y en victoria a otro nivel. O sea, la gente tiene puros clichés, pero cuando viene la reacción de cómo yo me siento tenso, me siento en ambivalencia, me siento eutímico, me siento eufórico, me siento excitado, me siento iracundo. O sea, ya tú le estás dando un color a las emociones y parece como que tú estás hablando un idioma técnico, pero eso es lo que nosotros tenemos que manejar, porque nosotros tenemos que llevar a la gente a que pueda entender qué es lo que está sintiendo. Y por lo general, tú le preguntas algo y hay gente que está pasando, que yo no sé qué yo estoy pasando, yo no puedo describirlo. Y eso es importante, que nosotros nos sentemos a ver qué está pasando y ver las reacciones físicas, ver el pecho. Yo siento ansiedad, mira, siento que estoy perdiendo el aire. O sea, ya ahí yo voy dándole un color a las reacciones físicas y así puedo decir exactamente cómo me siento y así mismo puedo llevar a mis hijos, porque a veces se le pregunta a los pelados, ¿cómo te sientes? Y ellos responden lo mismo que han aprendido, bien, mal, regular. Y después, pero tú no me dices nada de lo que te pasa. Y cuando viene a ver, ellos tienen una intención suicida, tienen ganas de desaparecer, tantas cosas que gracias por mencionar ese aspecto. Y cabe resaltar que esa parte de ponerle color, darle una nomenclatura a lo que yo estoy, mi cuerpo está sintiendo, es algo difícil más para el hombre que para la mujer. Por ejemplo, las mujeres sí saben expresar un poquito más con respecto a lo que están sufriendo, pero el hombre dice, yo estoy bravo. O sea, puedo estar triste, decepcionado, angustiado, preocupado, perturbado, taciturno, cualquier cantidad de nombres de los que se pueden mencionar, pero nosotros solamente decimos estamos bravos. Pero ese bravo puede significar tantas cosas. Entonces hay que saber representarlo, saber transmitirlo. Es más,
estuve escuchando el día de ayer que a nosotros, los hombres que van, nosotros no lo expresamos, es más, tenemos hasta miedo de ir al médico porque nos cuesta, nos cuesta. Pero hay dos cosas que me quedaron aquí que quisiera que lo mencionara, que usted trajo a luz. Habló de las facetas del duelo. Son 5 más o menos, pero de repente hay gente que no conoce sobre esa faceta. A ver si nos menciona eso y después hablar de una diferencia entre lo que es angustia, depresión y ansiedad. Bien, el duelo tiene una particularidad. Y antes de dar las fases, es importante que nosotros podamos identificar algo que pasa. Hay gente que insiste, y esto yo siempre lo he mencionado, hay gente que insiste en que el duelo tiene fecha de cumpleaños o tiene un momento, y eso es totalmente Caducidad. falso. Eso es falso. Dicen que 6 meses, han dicho una infinidad de cosas. Yo conozco gente que tiene hasta 18 años con ese mismo dolor. Entonces, hay diferentes tipos de duelo. Hay duelo retrasado, hay duelo adelantado, hay duelo explosivo, hay muchos tipos de duelo. Entonces, el duelo va en función, escúcheme bien, a los recursos de afrontamiento que tiene la persona para poder salir adelante. ¿A qué me refiero? A su autoestima, a su capacidad de independencia, a su capacidad de autonomía, a su capacidad de expresión emocional. Si yo no tengo estos recursos de afrontamiento, yo no puedo pensar que mi duelo va a durar 6 meses y que yo voy a estar tranquilo como que si nada está pasando, porque hay gente que lo piensa y lo siente igual. Entonces, el duelo tiene 5 fases, según algunos autores, no es la única clasificación, otros tienen 7, pero en la primera yo puedo hablar que la negación, la gente se niega a la pérdida, luego viene el enfado, ¿por qué a mí? Luego viene la depresión, que es la tristeza o el estado de desesperanza prolongado. Ya después viene la situación el punto de aprendizaje o aceptación, disculpe. Después que yo acepto, viene el aprendizaje. Pero en algunos autores nos hablan que después de la depresión viene la fase de aceptación y luego viene algo que se llama la recaída. Yo vuelvo al mismo estado de negación y en ese estado de recaída yo empiezo a divariar. Otros hablan de estado de negación, estado de confusión, la rabia y la ira. Te estoy hablando de otra clasificación. Después hablan del dolor y la culpa, hablan de la tristeza, la aceptación y luego el restablecimiento. Entonces, hay diferentes clasificaciones según autores, pero usted se puede quedar como con la que más le llene. Entonces, yo siempre hablo de la prevención del riesgo en función a la recaída, porque es lo mismo como si tú estás trabajando con una persona que está superando una adicción, porque una vez pasa algo, ellos van y recaen, entonces hay que preparar a la gente para la recaída, porque hay gente que parecía como que todo estaba bien, pero realmente no todo estaba como ellos lo estaban pensando. Entonces, a ver, la angustia es un estado que hace que tú, a ver, importante que nosotros podamos entender esto, que tú sientas eh, el estómago achurrado, que tú sientas que no hay un control específico de una situación, la cual te genera impotencia. Pero la angustia no genera los mismos síntomas que la ansiedad en sí. ¿Sí me explico? Cuando tú tienes angustia, es más una lucha del pensamiento y es más una lucha de una situación específica. Cuando entra en ansiedad, la ansiedad es más fácil diagnosticarla que cualquier otra crisis, porque la ansiedad te incapacita en el ámbito físico, te da, se te corta la respiración, tienes palpitaciones, sientes hormigueos. Entonces, ese pensamiento que está un poco divariado en función al futuro, porque la ansiedad es un exceso de pensamiento o unas ansias de pensamiento hacia lo que tú no puedes controlar en un tiempo futuro. Eso es lo que hace que tú generes síntomas. Entonces la ansiedad sí tiene evidencia. El pecho se acelera, tienes ataques de pánico, tienes crisis. Entonces la ansiedad nace de la palabra miedo. Más que nada, la angustia viene del pensamiento, pero la ansiedad viene de la palabra miedo.
La depresión es una condición de tristeza prolongada o es una condición de desesperanza, de sentimientos de no aceptación. Más que nada, la depresión es no disfrutar lo que tú disfrutabas anteriormente de la manera plena y total. El que está deprimido, si antes le gustaba cocinar, después no quiere cocinar. El que está deprimido, si le gustaba bailar, ya no quiere bailar. Si en el trabajo tampoco le encuentra interés a ninguna situación, entonces siempre puede rondar algún pensamiento de muerte, algún pensamiento de huida, de escape. Entonces, eso es lo que constituye la depresión. Pero hay un nuevo término que se está estableciendo que se llama la distimia o la depresión persistente. La distimia o depresión persistente es mantener los síntomas de la depresión como normalizándolo a partir de los 2 años. O sea, que después de 2 años tú empiezas a normalizar eso, como que ya tú sabes las reacciones y tú sabes vivir con eso. Y eso es un asesino silencioso. Eh, Lastimosamente retrocedí un poquito porque estaba leyendo los apuntes y lo que toca ahora es preguntar sobre el cristiano, cómo, porque hay cristianos que tienen años en el evangelio y la gente dice, pero no está en la iglesia, y uno dice, pero no cambia, y la misma persona dice que no puedo cambiar. Queremos hablar sobre eso, qué hay que hacer, cómo puedes solucionar eso, cómo puede dar testimonio si hay un problema espiritual, si esto no es espiritual, si esto es psicológico. Pero quería regresar a la parte de la disforia, porque yo sí creo, y como yo no tengo licencia para diagnosticar a nadie, y no soy psicólogo, yo a veces veo conductas y yo a veces he tenido el concepto en mi mente, esta es parte de una disforia por alguna situación que en la infancia pasó. Yo tampoco me senté con la persona no me ha contado nada y yo no puedo estar diciendo que tiene que ser eso, no soy adivino tampoco. Pero hay muchas personas que no, tal vez nunca habían escuchado este concepto, nada más cuando se habla que es disforia de género, eso es lo único, pero hay ciertos casos en que la conducta es producto de un tipo de disforia por algo que ha pasado. Si puede hablar un poquito sobre eso antes de que hablemos sobre los hermanos en Cristo. Bien, la disforia es una emoción desagradable. Es molesta como la tristeza o como el estado de ánimo depresivo. O sea, cuando te hablo de estado de ánimo depresivo es que se prolonga esos sentimientos de tristeza, esas sensaciones de desagrado y eso te provoca irritabilidad e inquietud. Entonces, la disforia es lo opuesto a la euforia. En la euforia tú tienes emociones agradables y tú empiezas a gritar, tú te empiezas a descontrolar, pero te desbordas de la alegría. En este caso, tú te desbordas de tristeza y eso hace que tú seas un ser irritable, siempre estés amargado, siempre estés inquieto, siempre estés con una sensación. Mire, yo no sé, pero hay una sensación que la gente ha desarrollado como un sinsabor, como que esto no me huele bien, en todos los lugares tan incómodos, tú no me sacas, pero cuando van al lugar tan como molesto y después cuando vámonos para la casa y cuando regresan para la casa quiero salir y entonces ya hay como una sensación de que nada los complace. Bueno, ese es un indicador de que pueden estar desarrollando algo de disforia. Entonces, el único punto es que la disforia no se sostiene, sino que o sea, son un cúmulo de emociones desagradables y que la gente le gusta como mantener ese punto, pero tú puedes como sostener tus actividades normales, que eso es el punto que hay que hacer la aclaración. Ok, entonces ahora volvamos con lo de las personas que si pueden o no pueden vencer esas conductas, esos caracteres, esos temperamentos, si hay una diferencia de temperamento y carácter, la gente puede vencer su actitud, si hay una manera, ¿y qué manera le podemos decir? Pues si está tantos años en Cristo y el Espíritu Santo no hizo nada, tanta chiripiorca que le ha dado y se ha caído y ha hablado en todas las lenguas del mundo, ¿habrá un problema psicológico? ¿Hay un problema conductual? ¿Qué se hace en ese caso? Bien, primero tenemos que quitar los sesgos culturales. La gente tiene muchos sesgos culturales. La gente, por ejemplo, aquí impera, en mi queridísima provincia, impera la ley del más fuerte. Él me va a respetar a mí, él no me puede decir eso. ¿Usted sabe cuántos problemas se han dado por el a mí no me da la gana? O sea, yo sé que tiene razón, pero a mí no me da la gana. Entonces, nosotros tenemos que sacar los sesgos culturales y renunciar a esos sesgos. Si yo no renuncio a ese sesgo,
Si yo no saco de mi mente esos pensamientos, ya hay gente que se quiere poner, él no me va a decir nada porque yo soy yo y yo me conozco. Entonces, si yo no renuncio a esas partículas egocéntricas que pueden estar nublando nuestro entendimiento, porque el ojo humano no tiene la capacidad de mirar hacia adentro. Necesitamos la ayuda del otro para poder cambiar ciertas conductas. Pero el otro nos ayuda a nosotros poder reconocer esa situación. Entonces, claro que sí se puede cambiar, Jesse, pero tenemos que renunciar. Mira, la gente habla del viejo hombre y el viejo hombre es renunciar a mis actitudes, a mis pensamientos, a mis sentimientos contrapuestos, a mi situación anterior y pasar al siguiente nivel de trascendencia. Hay gente que no renuncia al bochinche, hay gente que no renuncia al orgullo, gracias. Hay gente que no renuncia a lo que siente porque siente que su pecho es más alto que el del otro y el hecho de bajarse, el hecho de decir, bueno, tú tienes la razón, eso no denota fuerza y eso hace que la gente, mire, hay una cierta sensación cultural que yo no me puedo ver débil, es que aunque yo me esté muriendo por esa persona, yo no me puedo ver débil y esa debilidad se matiza de otra forma. Entonces yo tengo que quitar el sesgo cultural. Recuerda, acción, creencia, consecuencia. Esa creencia es lo que intensifica la situación y hace que mi consecuencia sea no poder cambiar eso. Entonces, nosotros como hermanos eh, eh, tenemos que renunciar a ese sesgo cultural. O sea, que yo soy de acá y yo tengo no, no, hay un sesgo que tú tienes que dejar y yo tengo que decir, yo estoy dispuesto a soltar todo lo que yo tengo que soltar. Yo tengo que renunciar a mi ego, tengo que renunciar a mi actitud. Y no quiero hablar de criterios de personalidad porque yo no me quiero extender, no me quiero ir en tantas situaciones técnicas. Pero si yo no renuncio a ese sesgo cultural, y un sesgo cultural puede que aquí siempre se han hecho las cosas así, así es mi modo, eso no me está hablando de un cristianismo bueno. Eso no es una situación buena porque yo lo que estoy formando esa juventud que viene, porque la gente se queja mucho de la generación de cristal, pero ¿quién fue que los formó? ¿Quién los forma? Y si nosotros los estamos formando, entonces hay algo en nosotros que tiene que cambiar. Y nosotros estamos llevando a una generación que es indolente, no le interesa el dolor ajeno, no les importa si alguien sufre, no les importa el dolor del otro. Y ahí está la magnificencia de la trascendencia. Yo trasciendo cuando yo entiendo la situación del otro. Pero yo no renuncio ni a la mía, ahora voy a entender a la del otro. Entonces, ese sesgo cultural hay que borrarlo porque esto no nos ayuda a nosotros a alcanzar el máximo nivel de trascendencia. Y si esto no cambia, miren, yo quiero tomarlo incluso hasta con el modelo de Jesús, porque, a ver, ¿usted cree que Jesús se la pasaba discutiendo con la gente? Que no, cuando él tenía que mostrar fuerza, lo hacía, pero cuando él tenía que bajarse, él se bajaba, cuando él tenía que arrodillarse, se arrodillaba, cuando él tenía que hablarle suave, le hablaba suave a la gente. Entonces, la gente quiere mantener como un orgullo, un brillo, una fuerza y siempre quiere como chocar y a todos nos categorizan en ese punto y nosotros tenemos que renunciar a ese sesgo. Y esto no nos ayuda a nosotros poder como cambiar esa conexión, la cual hace que no tengamos ese punto, pero sí se puede cambiar. Yo apelo al cambio o al renunciar al sesgo cultural, entender cuáles son los pensamientos desadaptativos y una vez yo entienda cuáles son, mira, yo entiendo algo y yo sé que ustedes lo entiendan, aquí hay mucha gente que yo conozco. Aquí todo el mundo sabe qué es lo que está mal en su casa. Todo el mundo sabe qué es lo que está mal dentro de ellos. Todo el mundo sabe con qué es lo que pelea. Todo el mundo sabe quién es grosero, quién es fresco, quién es boquisucia, quién es amargado. Todo el mundo sabe qué es lo que está. Yo no tengo, usted no tiene ni que ir para ni un psicólogo. Y eso no es de que nadie que usted y Dios. Porque cuando usted se relaciona con la gente, usted no está mostrando a Dios. Usted está mostrando otra cosa que los aleja de Dios. Entonces la gente no quiere saber los cristianos porque entonces tú tienes un montón de años de evangelio y tú sigues hablando como maleante. Hay que renunciar al sesgo cultural.
Y si yo no renuncio al sesgo cultural, tú tienes un montón de años en el evangelio y tú no le hablas ni uno de tus vecinos. Hay que renunciar al sesgo cultural. Y si yo no renuncio a eso, yo no puedo hablar de una mejora significativa. Tenía que escribirlo. Mira, pues, mientras lo tenía escribiendo, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 habla de que, quiero leerlo, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y posteriormente dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros tenemos que hacer un cambio del paradigma mental que tenemos. Nosotros tenemos que entender que empezamos una nueva etapa. Dice Pablo, nueva criatura soy en el libro de Corintios, segunda carta 5:20. Empezamos una nueva etapa. Tanto así que el mismo Jesús dice, si alguno te da una mejilla, dale la otra. Y ese dale la otra no es pégame en el cachete izquierdo, sino que está diciendo, en el original, si lo traducimos literalmente, está diciendo, ¿sabes qué? Mejor para ti, vete. Evita el conflicto. Entonces, nosotros tenemos ya en la mente y muy tradicionalmente, como bien lo has dicho, aquí en Colón tenemos nuestra manera de ser y que nos cuesta morir. Y el mismo Jesús dijo que quiera seguirme a mí, tiene que tomar su cruz, es decir, morir. El cristianismo se trata de morir y no es morir porque morir a ese orgullo porque ahora yo voy a ser un débil, sino porque, hey, Dios nos creó para vivir una buena relaciones personales. Si revisamos bien el texto bíblico, ¿para qué Dios me creó? La verdad es que para tener buenas relaciones con mi prójimo. ¿El pecado qué es? Simplemente romper la relación personal con mi prójimo. Amar a Dios sobre toda cosa y a mi prójimo. Porque Dios nos creó para relacionarnos. El pecado simplemente son conflictos con mi prójimo. Que si miento, que si robo, que si adultero. Si le veamos la lista, son conflictos personales. Y Dios quiere que vivamos en paz. Y hay pensamientos que tenemos y conceptos culturales, tradicionales, familiares, que parece que estuvieran ya programados. Y eso no trabaja así. Nosotros fuimos llamados a Dios para mostrar el reino, para mostrar cómo es que Dios quiere que vivamos. Cuando vino Jesús, Él nos dio el ejemplo de cómo el hombre tiene que vivir. Y Dios quiere que nosotros seamos transformados, según el libro de Efesios capítulo 4, que seamos transformados para que la gente pueda ver en nosotros cómo es que se vive para que les vaya bien. Si no tenemos eso claro, hermano, vamos a estar un poquito mal. Hay una pregunta que nos dejaron aquí. Una pregunta que nos dejaron aquí. Dice, ¿por qué la ansiedad hace que los síntomas emocionales se vuelvan síntomas físicos? ¿Qué pasa? Cuando la ansiedad manda la señal o los síntomas ansiosos mandan la señal al cerebro, no se tiene un buen funcionamiento físico. Entonces, como tu cerebro no está mandando una señal en plenitud, porque no todo está funcionando bien, hay algo que se llama heurística, que va buscando atajos. Entonces, esos atajos del pensamiento que yo no he sacado, esos atajos van donde impactando en mi cuerpo físico. Por ende, es importante la sanidad interior. Quien no está sano interiormente va a vivir enfermo toda su vida. Entonces, esa falta de perdón, falta de reconocimiento, herida del alma, herida de la... Mire que yo tenía un libro que hablaba del niño herido. El libro me hablaba que estas situaciones se van a mostrar cuando nosotros tengamos una vida en pareja. Y más que nada, cuando nosotros nos relacionemos con otra gente que no esté en nuestro círculo familiar. Probablemente la gente de mi familia me toleraba porque me amaba, pero no todo el mundo está en condición de amarme, por ende no todo el mundo me va a ayudar a que yo pueda seguir como con mis malas mañas. Entonces es importante que yo pueda entender que si yo no hago el vacío del pensamiento, el mismo pensamiento va buscando un atajo y va a posicionarse en alguna zona vulnerable porque tu cerebro manda una señal cuando algo no está funcionando bien. Tal cual, así de sencillo. La ira y la rabia me preguntan que si es lo mismo. Sí, eso lo respondí. O sea, la rabia es como una ira prolongada, pero es casi lo mismo. Casi lo mismo, nada más que se prolonga. Y ya si me pongo más técnico, la rabia puede representar el sentimiento y la ira puede representar la emoción. Okay. Hay una de las partes del duelo que no había escuchado y creo que sería bueno también porque lo recordé, es la negociación. Hay gente que en momentos dados quiere negociar con Dios cuando viene una pérdida. Puede ser una pérdida de trabajo, puede ser una pérdida familiar, puede ser lo que sea pérdida, ese también se entra en ese estado de negociación.
Y muchas veces como cristiano hay gente que negocia con Dios, no, Señor, si tú haces esto, yo hago lo otro. Y eso son parte del duelo y esa parte sí era importante decirlo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan como 10 minutos o menos para que el que quiera hacer la pregunta la pueda mandar. Ya le dijo la hermana Excel, 6677-9078, 6677-9078. Entonces, para ir culminando y hacer una conclusión, todos tenemos la capacidad de moderar nuestra conducta y que haya cambios. Todos podemos mejorar y ser mejor persona. Nadie está, es que se me escapó la palabra, no la escribí anoche, precondicionado, de que toda la vida va a ser de una manera. No está un condicionamiento mental que es una herencia de que eso no va a cambiar en mi vida. Todos tenemos el control de lo que podemos hacer. Simplemente tenemos que reconocer que tenemos que trabajar y empezar a reemplazar los conceptos en cuanto a lo que me está llevando a esa conducta, entendiendo que eso me está generando algún tipo de problema dentro de las relaciones interpersonales, porque hay gente que también, a mí me importa llevarme bien con nadie, yo soy solo, entonces ese tipo de conductas hacen que las personas se mantengan en ese tipo de estructura. Así que creo que son cosas importantes que hay que recalcar. Y a ver si hay una pregunta más antes que nos vayamos. Bueno, se nos acabó el tiempo, Lice. Palabras finales que tenga para nosotros en este día, con respecto a todo lo que se ha hablado, que sea una conclusión que nos ayude. Al final oraremos, hermanos, pero lo importante es que usted tenga bien presente. Nosotros en ese tripartito, cuerpo, alma y espíritu, lo hemos obviado muchas cosas, hemos dejado todo en las manos de Dios. Y cuando Jesucristo convirtió el agua en vino, primero había que llenar la vasija. Cuando resucitó a Lázaro, primero había que mover la piedra. Hay una parte que nos toca a nosotros, no podemos dejarlo todo en la mano de Dios, queremos que Dios haga todo, queremos que Dios haga el milagro, que Dios nos transforme. Y si revisamos el libro de Romanos, capítulo 5, lo lee desde el primer versículo, dice que Dios nos dio la capacidad de desarrollar lo que es la paciencia, lo que es la paz. Es algo que yo tengo que desarrollar en mi vida, yo tengo que poner una parte, no podemos, sí, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, dominio propio. Ese espíritu de dominio propio que Dios le da la capacidad a usted de controlarse. No es que hay una unción que va a caer y ahora yo soy la persona más pacífica del mundo. Y por eso comencé con el libro de Moisés, con el libro con que Moisés, él era el hombre más pacífico del mundo, pero algo tocó la fibra íntima y se desacató, como dirían los dominicanos, y tuvo una reacción que a Dios mismo tuvo que cerrar la puerta. Palabras finales, licenciado, que nos colabora allí. Mire, yo quisiera cerrar con este modelo y es el modelo de las cuatro puertas. Nosotros en nuestra vida desarrollamos cuatro situaciones que pueden ser devastadoras para nuestro ser o nuestro entendimiento. El primero es la puerta de las maldiciones ancestrales, que lo que hayan hecho nuestros familiares repercute sobre nosotros. También tenemos la puerta del ocultismo, que son puertas que nosotros vamos abriendo con situaciones, películas de terror, con ritos, con pulseritas, con jueguitos que vamos abriendo. Entonces, esas son dos puertas que se están abriendo. Entonces, imaginemos que estas dos puertas están cerradas. Te voy a hablar de las dos puertas que nosotros tenemos que constantemente cerrar porque ellas se abren solas. Estas dos puertas no dependen directamente de nosotros, pero nosotros con ayuda podemos cerrar esto. Pero imagínense que estas dos puertas, las que faltan, por lo menos el pecado, nosotros siempre vamos a pecar, por ende esa puerta siempre estará abierta y nosotros tenemos que buscar la forma de cerrar. Pero hay una puerta que se llama la puerta de las heridas. Y esa puerta de las heridas es más complicada que la puerta del pecado. Porque Dios nos limpia de nuestros pecados una vez nosotros reconocemos nuestra capacidad de pecado, pero la gente está dispuesta a no aceptar esa herida, vive con eso y vive enfermo. La mayor cantidad de situaciones físicas tienen una condición emocional no resuelta que hace que acorte días. Entonces nosotros no solamente es para dejarlo en altar, no solamente es para dejarlo en una oración que nosotros no hacemos convencidos, porque si nosotros estamos dispuestos a renunciar, tenemos que buscar ayuda y
ayuda inmediata, porque no solamente estamos afectando nuestra vida, estamos afectando la vida de los que nos siguen y los que le siguen a los que nos siguieron. Importante entender que esta puerta de las heridas, una vez abierta, tú eres el único que puede cerrarla. Y eso se hace reconociendo esos pensamientos, empezando a dar, mire, hay gente que por más de 20 años ha aguantado. Bueno, este me acompañó en una actividad que hicimos que se llamaba heridas emocionales o la malherida, como le pusieron ese taller. Y usted se diera cuenta, los muchachos, cuántas heridas manifestaron, que para la edad de ellos yo decía, ¿qué tantos problemas? Imagínese alguien que tenga más de 20 años lidiando con una violación, lidiando con que la hayan tocado varias veces, o con drogas en su casa, o con abandonos, o con palabras hirientes. Hay gente que no ha perdonado palabras, hay gente que cuando le dicen estúpido, activa ese esquema. Entonces, tenemos que trabajar nuestras heridas emocionales y que esto no solamente quede en una capacitación, sino que nosotros podamos accionar esas heridas que tenemos en el alma, porque hay que moverlas para nosotros poder trascender. Así que ese es mi mensaje final. Okay, me pidieron una pregunta antes que me dijeron aquí, ¿el estar solo hasta qué punto es saludable? La soledad no es buen consejero. De hecho, desde el principio de los tiempos, no es bueno que el hombre ande solo. La soledad hace que tú pienses cosas, hace que tú hagas tonterías. Tú no siempre puedes escuchar tu voz. En la multitud de consejos está la excelencia. Yo tengo que relacionarme porque el hombre es un ser social. No es bueno, sí es bueno tener espacios, sí es bueno tener momentos, pausas activas en el que tú te quieras retirar, pero si ese es tu constante o si esa es la constante, eso no es saludable, no es bueno. Bueno, tenemos que cerrar. Alguien nos mencionaba el hecho de, déjame verlo en el chat para decirlo bien, porque ya estamos tarde, ya cerramos, pero decía que si los traumas del pasado que se reflejan en el diario también influyen en una enfermedad mental. Ciertamente sí influye de lo que son las enfermedades mentales, que hubiera sido también interesante que, bueno, aprovechando, regálanos 5 minutos más. ¿Cuáles son esas enfermedades mentales que más se hablan hoy en día? Cuando se habla de enfermedad mental y de salud mental, porque estamos hablando de eso. ¿Cuáles son las enfermedades Bien, mentales más comunes? bueno, el concepto es importante aclararlo. Una cosa es trastorno, otra cosa es enfermedad. Una enfermedad mental es una condición que que va a larga data y que no tiene una etiología y no tiene cura. Por ejemplo, una enfermedad mental viene siendo Alzheimer, Parkinson, demencia. Estos son enfermedades mentales. De hecho, el espectro de la esquizofrenia es una enfermedad mental. No tiene cura, no tiene etiología, simplemente llegan, te afectan y tú no sabes por qué se dio. La condición de trastorno es una condición que puede ser potenciada por una situación de la cotidianidad o por algún estímulo del ambiente. Entonces, los más frecuentes, la ansiedad en número uno, que ha afectado a más del 65% de la población en Panamá. A nivel mundial afecta al 42.5%. En segundo lugar, tenemos los trastornos depresivos y del estado de ánimo. En tercer lugar, tenemos los trastornos de adaptación, estrés. En cuarto lugar, tenemos el estrés postraumático, que es la situación por producto de traumas que son dados desde la infancia. Y todo lo que esté relacionado a heridas emocionales. Entonces, eso es lo más frecuente, eso es con lo que más se trabaja, eso es lo que más se diagnostica en cuanto a esto. Entonces, un trastorno mental no necesariamente tiene que ser permanente, puede ser transitorio, pero el trastorno mental hace que se afecten las enfermedades mentales. Y claro que sí, una herida emocional puede llevarte a desarrollar una ansiedad clínica que es medicable, que te incapacita. Entonces eso va a depender del nivel del trauma y el nivel de gravedad que se tenga. Pero claro que sí, que una herida te puede llevar a desarrollar una condición y te incapacita. Hermanos, creo que eso es todo, amigo, como dijo Porky, pero hay un momento en que tenemos que sentarnos a reflexionar. Nada es por nada. Toda acción trae una reacción. O sea, si usted no es así por así, es bueno sentarnos a examinar y como bien lo han dicho, solo no vamos a poder. Ahora yo me voy a hacer un psicoanálisis, no soy Freud tampoco,
sino que tenemos que buscar ayuda y a nosotros nos cuesta a veces buscar ayuda porque sentimos que esto es ser un loco y a veces no encontramos con quién contar para esas cosas y nosotros como iglesia deberíamos apoyarnos unos a otros, como dice el texto bíblico, soportados, y no habla de soportar, de aguantar, sino habla de sostenernos unos a otros y fuera bueno que nos apoyemos. Por eso que es importante este tema. Gracias, hermana Excel, porque ella es la inventora de esto. Él me decía a mí, gracias, pero yo no soy inventor, esto fue Excel y gracias a Dios por esto. Así que Excel, pero te digo que tienes que seguir inventando. Y esto se hizo justo y necesario. Y temas como estos, porque a veces vamos al altar y dejamos cosas en el altar, pero no hemos trabajado con esa, la raíz de dónde vienen los problemas de la conducta que tengo. Y si yo no sé sanar esas áreas en mi vida, en lo emocional, no voy a tener un desarrollo en lo espiritual. Así que es importante todo esto y por eso que era importante por lo menos poner la base, como el día de ayer, en el día de hoy, mañana va a seguir y nosotros como iglesia tenemos que ver cómo trabajaremos eso, pero también teniendo todo en las manos de Dios también, porque tampoco podemos dejarlo por fuera, sino por el contrario, Él es que nos da las herramientas y nos está haciendo este momento, abriendo las puertas para que usted pueda hacerse un análisis. ¿Qué cosas en su vida, cuáles son las palabras que hacen el clic, cuáles son los recuerdos, las frases, los olores, las tonalidades musicales, la experiencia, las notas en la noticia, qué es lo que hace que yo detone y yo tengo que aprender a trabajar con esas cosas, pero yo necesito ayuda. Siempre tenemos que estar con alguien para que nos ayude. Así que damos gracias por usted haber sacado este tiempo con nosotros. Nada más una sola persona se fue. Eh, Damos gloria a Dios. Vamos a orar para hacer despedido, como dicen los hermanos en la iglesia. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque de una u otra manera nos has hablado y nos has mostrado, Dios, a cada uno de nosotros que hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser corregidas. Por más que nos hemos esforzado, hemos luchado, hemos batallado, hay áreas que nosotros no hemos resuelto y por eso que a veces hay una recaída, hay momentos que estamos en victoria, que estamos llegando al tercer cielo y posteriormente venimos y descendemos. Señor, danos la victoria. Ayúdanos a trabajar con las áreas de nuestras vidas que necesitamos trabajar. Guíanos a rodearnos de personas que nos puedan ayudar. Ayúdanos a buscar la ayuda, valga la redundancia, donde realmente la podamos recibir para que podamos alcanzar, Dios mío, esa estatura del varón perfecto que tú nos estás llamando, a ser personas completas y vivir en la plenitud de Cristo. Gracias te damos por este tiempo, gracias te damos Dios por este hermano Máximo, porque de verdad que es Máximo, es fenomenal toda la sabiduría que tú has puesto en él, conocimiento y a disposición que lo pones a tu pueblo, Dios mío, bendice su vida, pero también bendice la vida de cada uno de los que están reunidos en este lugar en el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes a poder montar todo esto que estamos grabando en la plataforma para que la gente pueda seguir reproduciéndolo y te damos toda la honra, toda la gloria y la alabanza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues mi gente, adiós, goodbye, buena suerte, Dios le bendiga, salúdense como lo saben hacer, que después lo voy a hacer. Que pasen buenas noches, Dios guarde sus sueños.